Normatividad fiscal. Actividad 1. Fundamentos de la normatividad. Buenas tardes, docentes y compañeros. Mi nombre es Guadalupe Lara Trujeque y en este video se tiene la finalidad de comprender los mecanismos que articulan la operación eficiente de la Ley de Ingresos de la Federación. Los mecanismos son finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y presupuesto. Finanzas públicas. Funciones. Es una cuestión fundamental donde las empresas son las protagonistas, ya que a través de ellas se constituye la actividad económica del Estado, que a su vez funciona de mecanismo para la generación del empleo, redistribución del ingreso o renta nacional. A través de esta se recabarán los recursos financieros de la población mediante impuestos, los cuales posteriormente serán utilizados en el cumplimiento de sus funciones al servicio de la sociedad. Esto mismo se usa para la redistribución de la renta que perciben los ciudadanos, en virtud de las actividades que se le producen ingresos. De forma concreta, esto significa que entre mayor captación de impuestos, mayor ingreso nacional es el que se verá reflejado en las inversiones estratégicas para el desarrollo económico de la nación. Las finanzas públicas reflejan la forma en que se captan e invierten los recursos nacionales, representados por los impuestos generados por las empresas e individuos económicamente activos. Elementos. Implican dos procesos: la captación de ingresos, de los cuales se encarga la política de ingresos, y a la realización de gastos o egresos que efectúa el Estado para mantener el funcionamiento de sus organismos, gastos corrientes, así como para invertir en programas de obras públicas y de desarrollo social o bien en empresas estatales, gastos de inversión. En México, el gobierno federal obtiene recursos financieros, ingresos, que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones al respecto están señaladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los cuales son los que se indican en la imagen. Política fiscal. Funciones. La política fiscal representa la herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos, administrado por un presupuesto medido por gastos previstos, encabezado por dos instituciones claves en México: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Elementos. La política fiscal ejerce su función tratando de mantener mecanismos tributarios equilibrados para conservar una base tributaria cautiva, que mantenga los niveles de recaudación mínimos que permitan sobrellevar las necesidades del desarrollo de los estados y la nación, que si bien es cierto, la política fiscal también tiene la capacidad de establecer o eliminar los tipos de impuestos de acuerdo a la transacción económica nacional, que, como se menciona en uno de los temas anteriores, esta cuenta con el respaldo de la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Política del gasto público. Funciones. Marcado por la emisión del juicio de acuerdo a las condiciones y posibilidades económicas del país para el establecimiento o eliminación de impuestos que garanticen el desarrollo y operación nacional, ya determinado se proyecta su captación nacional para dar pie a la preparación de la política de gasto público, el cual en México está respaldado por la Ley de Ingresos de la Federación, que el gobierno emite en diciembre de cada año y que en ella se establecen las directrices sobre la forma en que se realizará el gasto público, así como la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año siguiente, mediante el presupuesto de egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conforme a la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución mexicana. Los egresos del gobierno federal consisten en gastos de capital o de inversión que se dedican a la prestación de servicios y a la producción, incluyendo las transferencias a empresas y organismos sujetos a control presupuestal o administrativo. Por lo tanto, se puede concluir que la función de la política del gasto público consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales, regidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual se representa mediante un presupuesto para su posterior ejecución. Elementos.
Como en la política de ingresos, la Secretaría de Hacienda es el organismo público encargado de ejercer el gasto público, en este caso, con base a las siguientes fracciones del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública paraestatal, formular el programa del gasto público federal y el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación, normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública, llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiere el control, y del mismo modo las dependencias en las que se ejerce el gasto total de la administración pública son los tres poderes de la Unión: Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo. Ramos generales: aportaciones a seguridad social, erogaciones adicionales, deuda pública, desarrollo regional, participaciones a estados y municipios, erogaciones para saneamiento financiero, reconstrucción y órganos electorales. Presupuesto. Elementos. El presupuesto, o también denominado presupuesto federal, como es común escucharlo, comprende la representación de la recaudación y el gasto público del sector público, es decir, el del propio gobierno federal, de las empresas y el del organismo descentralizados sujetos a controlar presupuestal, así como el resto de las entidades que están bajo control administrativo. Los ingresos y los gastos de las empresas, así como también las entidades controladas administrativamente, están sujetos a supervisión de las Secretarías de Estado, y como en el caso de las empresas controladas por el presupuesto, se requiere de la aprobación de la Secretaría correspondiente para que tales empresas u organismos obtengan financiamiento. Las finanzas de los gobiernos locales y estatales están reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en esta se establece que estos pueden obtener financiamiento en divisas extranjeras o de gobiernos, corporaciones o individuos extranjeros. Funciones. Proceso del desarrollo y estructura del presupuesto. 1. El año fiscal del gobierno federal corresponde a un año del calendario. El proceso de preparación consiste en la participación y coordinación sobre una base general y sectorial de todas las secretarías del Estado, así como las empresas y organismos sujetos a control presupuestal. 2. Las diversas secretarías a la vez preparan sus estimaciones de gastos por sus propias operaciones y para la de todas las empresas o entidades controladas presupuestalmente bajo su propia jurisdicción. 3. Después de ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, la iniciativa de ingresos se convierte en la Ley Anual de Ingresos de la Federación, lo cual permite la autorización necesaria para recaudar impuestos y controlar préstamos. 4. Una vez aprobado el presupuesto de ingresos, el presidente de la República puede autorizar incrementos en gastos durante el año fiscal. Por último, una vez estructurado oficialmente y autorizado el presupuesto, se da turno al desarrollo de las partidas que generarán y asegurarán la obtención de los recursos necesarios para el cumplimiento de lo presupuestado. Ley de Ingresos de la Federación. Esta ley representa el instrumento recaudatorio principal por excelencia en México, dando como resultado lo que cada fin de año se lleva a cabo en la Cámara de Legisladores Nacional: la presentación y publicación oficial de la Ley de Ingresos de la Federación vigente a partir del primer día del año siguiente, la cual se duplica en el Diario Oficial de la Federación, describiendo de forma clara los nuevos conceptos que representarán las tasas impositivas nacionales del próximo año en vigor. Para ejemplificar lo anterior, se tiene que la estructura arancelaria federal está conformada por el Impuesto sobre la Renta, ISR, y a partir del 2008 también el Impuesto Empresarial de Tasa Única, IETU, ambos que aplican tanto el ingreso de las personas físicas y morales, asimismo la tributación indirecta que se aplica a través del Impuesto a Valor Agregado, el IVA, el cual se aplica desde 1980, así como otros tipos de impuestos que a continuación se describen en la siguiente imagen. Como conclusión, tenemos que se puede argumentar que la Ley de Ingresos de la Federación representa la pieza angular que direccionará el rumbo del país por medio de la obtención de los ingresos nacionales, debido a que a través de ellos se cumplirán las metas presupuestadas de acuerdo a las estrategias establecidas por el gobierno. Es por ello el énfasis sobre la importancia y naturaleza de los impuestos, ya que representan el sustento, manutención y desarrollo de un país o regiones, para entender de manera más amplia la naturaleza que los rige, así como los tipos y clasificación entre sí.
Agradezco su atención al presente. Quedo en espera de sus comentarios. Saludos cordiales.